Buenas, es un gusto estar con ustedes nuevamente. En esta oportunidad tomaremos el tema 4 de la unidad 3, denominado Cultura y Clima Organizacional. Sabemos que esta unidad corresponde a la Cátedra de Análisis Psicosocial de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, la carrera de Administración. Bueno, voy a empezar a compartir con ustedes esta pantalla. Muy bien. Bueno, acá vemos análisis psicosocial de las organizaciones, tema 3, unidad 3, perdón, tema 4, cultura y clima organizacional. En esto, pues, para abordar el tema de cultura organizacional, tomamos como referencia el autor denominado Edgar Schein, quien plantea que la cultura organizacional es un patrón de premisas básicas que un determinado grupo de personas inventó, descubrió y desarrolló durante un proceso de aprender a resolver problemas organizacionales, tanto de adaptación interna como externa, los cuales funcionaron suficientemente bien para ser enseñados a los nuevos miembros del grupo, de la organización, como la manera correcta de percibir, pensar, sentir en relación a estos mismos problemas. Entonces, ¿qué está diciendo Jane en esta definición? Que la cultura organizacional es un constructo que es explicativo del comportamiento que tienen los individuos en un determinado ámbito que es una organización. Esta forma de comportamiento permite dar respuestas verdaderas, asertivas, correctas, aceptadas, que son tomadas como verdaderas, entonces son incorporadas en los comportamientos de los miembros de la organización. Se transforman en hábitos y como estos hábitos se van, se van transmitiendo a los nuevos integrantes de esa organización. Por eso, hoy, miren, disculpe, pero hoy estoy mal de la garganta y el viento norte fatal, así que perdón. Pero bueno, volvamos al tema. Este patrón de premisas, de formas de comportarse asertivamente que es aceptado, es transmitida a los nuevos integrantes, porque la cultura es constructo que contiene las formas de comportamiento de los individuos dentro de una organización que determinan la forma en que esta organización rige los intercambios sociales. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero todas las culturas son iguales. Cada organización, cada grupo social les da su propia impronta y la manera correcta de comportarse. Por ejemplo, tomemos un ejemplo, tenemos dos organizaciones que tienen los mismos propósitos, pero las formas de comportarse son distintas. Supónganse si pensamos en la Facultad de Ciencias Económicas de Jujuy y en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy. Las dos tienen el mismo propósito, que es la de formar profesionales, pero la forma en que se estructuran las relaciones, en que se disponen los espacios de poder y de representatividad, los espacios de tiempo libre y de trabajo, los espacios de trabajo y recreación, los horarios que usan, que rigen esos comportamientos de apertura y de cierre, eh, la, el espacio físico, ¿sí? Todo va a estar determinado por el propósito de la organización. Nosotros acá en Ciencias Económicas tenemos dos sedes, en San Salvador de Jujuy, que tienen aulas para dar teóricos y prácticos y una sala de informática. No tenemos más. Al principio ahí está toda la parte de las oficinas de las autoridades de la universidad y en agraria tenemos, supónganse, si el espacio físico tenemos aulas, laboratorios, tenemos este, también tienen un,
un aula magna muy grande que nosotros no tenemos, pues los espacios son distintos y son de acuerdo al propósito de esa organización. Por eso Jane dice que para determinar, de interpretar o conocer cómo es la cultura, tenemos que observar la cultura en tres niveles: el nivel de los artefactos visibles, el nivel de los valores y el tercer nivel, el de los supuestos inconscientes. El nivel de los artefactos visibles es donde se evidencia, ¿sí?, las características de la organización, pero no su esencia. ¿Esto qué quiere decir? De que cuando uno entre a una organización, cuando uno observa una organización, de acuerdo a cuáles son los artefactos que están, muebles y inmuebles, sí, que están, y las disposiciones que estos tienen, los espacios libres, los espacios compartidos, los espacios para las autoridades, los espacios para las personas que asisten, bueno, todo eso nos va, y el mobiliario que esa organización tenga, me va a dar una visión o unos primeros datos de qué organización se trata, ¿sí? Cuando uno entra a una universidad, se da cuenta que es una organización de estudio. ¿Por qué? Porque hay aulas, porque hay pizarrones, porque hay asientos, ¿sí? Bueno, cuando uno entra a una universidad, independientemente de cuál sea, no entra a un museo o no entra a un hospital. ¿Por qué? Porque toda la disposición de la arquitectura, de los artefactos visibles, de los instrumentos que están dispuestos y la forma en que están dispuestos, son propios del propósito de la organización. Muy bien. El segundo nivel, el nivel de los valores que dirigen los comportamientos. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a cuáles son los, cuáles son las normas, las leyes, las normas éticas y morales que rigen los comportamientos, que son aceptados. El sistema de valores está compuesto por un sistema de normas. Esas normas determinan los comportamientos. Hay comportamientos que están permitidos y otros que no. Algunos están reglamentados y otros no están reglamentados, o sea, son formales e informales, pero están todos dentro de lo que la organización propiamente dicha autoriza o ve como correcto que se utilice ese sistema de valores. El sistema de valores se puede ver en la forma en que se relacionan las personas, en la forma en que se utilizan las paredes, o los espacios libres, la forma en que los comportamientos acerca de los residuos, ¿sí? Y ustedes, si seguimos con el mismo ejemplo de comparar facultades, podemos ver por el sistema de que por la forma en que se usan los espacios libres o las paredes o los residuos, podemos ver que cuáles son los comportamientos aceptados en una facultad y en otra, ¿sí? Y el tercer nivel, el de los supuestos inconscientes compuestos por verdades. Estas verdades hacen referencia a las interacciones que tiene la gente. Ahora, como estas interacciones son hábitos incorporados como verdaderos, a veces se realizan de manera inconsciente, o sea que no tengo que pensarlo, sino que lo tomo a la manera de comportarme como la manera correcta de hacerlo. La primera manera de esta relación inconsciente es la relación de la organización con el ambiente de trabajo externo. ¿Cuál es la misión de la organización en la sociedad? Ustedes saben que toda organización no solamente tiene un propósito interno, sino que cumple además un rol en la sociedad. Ahora se ve más en la administración a partir de la responsabilidad empresaria o de la responsabilidad social de las organizaciones, que tiene en cuenta que una organización no está solamente para cumplir el propósito, sino que tiene también una relación con el ámbito social en donde esa organización se encuentra inmersa. Segundo,
La naturaleza de la verdad y de la realidad. ¿Cuáles son las reglas de comportamiento para la toma de decisiones? Ustedes saben que la toma de decisiones en la organización está influida por los sistemas de poder, por la construcción o la diagramación de la organización, por la importancia que tengan los stakeholders, cada uno de los integrantes de la organización, qué rol y qué apoyo tiene. Entonces, puede ser que una organización esté construida formalmente como una pirámide donde el mayor poder de decisión lo tenga la cúpula, pero resulta que al mismo tiempo esa organización depende de un sistema de accionistas que tienen mayor poder, aunque poder a la toma, a la hora de la toma de decisiones, aunque no estén ejecutando decisiones diariamente, sino que hayan delegado la toma de decisiones en la gerencia. Entonces, si eso se respeta o no se respeta, eso está diciendo. ¿Cómo funciona en realidad? Lo que está formalmente descrito es la verdadera forma de comportarse o existe una realidad formal y una realidad informal y cuál de las dos prevalece. Eso me va a dar indicio de cómo es la cultura de una organización. Tercer pauta, la naturaleza de la naturaleza humana. ¿Cuál es la visión del individuo dentro de la organización? Si tengo una organización que sea desarrollada a partir de un, un sistema inteligente donde cada uno desarrolla sus capacidades, o estoy dentro de una organización burocrática donde los individuos son importantes en cuanto realicen la tarea, ¿sí? Entonces, esa forma de gerenciar, de administrar, paradigma que utilizo para la administración, para la gestión de la administración, me va a hablar de cuál es el valor y cuáles son y cuál es la condición humana que yo valoro de esos individuos que están dentro de esa organización. Después, la naturaleza de la actividad humana en relación al trabajo y el descanso. ¿Cuál es la relación que tiene para esa organización el respeto a las leyes laborales o a la Constitución, al artículo 14 bis, de que todo trabajo tiene que ser de 8 horas, que tiene que haber toda una norma de trabajo que me dé descanso, que me dé protección? Si existe o no existe, o si dice que sí existe y realmente no lo hace, o si lo hace. La quinta variable de este tercer nivel de supuestos inconscientes es la naturaleza de las relaciones humanas, los tipos de relaciones que se dan entre las organizaciones. Si bien la organización tiene un propósito de generar un objetivo, ¿sí? Y tiene una misión en el contexto organizacional, generalmente las organizaciones que se dedican a ese rubro, siempre hay dos o tres, y cómo es la relación, si existe relación, y qué tipo de existir, qué tipo de relación. Bueno, como verán, Shane propone esta descripción de la cultura organizacional pues desde el supuesto de la complejidad y desde la visión sistémica, donde cada uno de los elementos tiene una relación con el otro. Bien. ¿Cómo se forma la cultura? Gradualmente a través del tiempo. Siempre tiene una impronta de los socios fundadores o de los miembros fundadores, ¿sí? Y exige una visión básica que tenga objetivos y una estructura para cumplir con esos objetivos. Entonces la cultura también va a estar determinada por el sistema de gestión o el sistema administrativo. ¿Cómo se consolida una cultura? Podemos hablar de culturas fuertes o de culturas débiles. La cultura fuerte y homogénea no garantiza la eficacia en el contexto actual donde están inmersas las organizaciones. ¿Por qué? Porque el contexto es turbulento, cambiante y necesita de que la organización dé respuesta
de manera rápida, contundente, acerca de las necesidades de la organización. ¿Sí? Supónganse un hospital. Un hospital puede tener, tener una estructura burocrática, pero muy consolidada, con un sistema de turno, de asignación de turno, de asignación para la atención, para brindar información, que es rígida, constante en épocas tranquilas. Viene una pandemia, tiene que reorganizar todo para poder brindar respuesta a esa demanda de manera flexible. Por eso la cultura puede ser fuerte, pero no me garantiza que sea eficiente. Las culturas débiles, no débiles, sino flexibles, permiten mayor rapidez en dar respuesta a los requerimientos de la sociedad o de o que la organización se propuso. ¿Sí? La organización tiene un propósito que es lograr un objetivo y para eso brinda producto o servicio. Producto o servicio que brinda depende de la demanda. Si la demanda es volátil, cambiante, la necesidad de la organización para poder permanecer en el tiempo es ser flexible, adecuada para poder dar respuesta. Entonces, ¿cuáles son entonces la forma en que responde una organización a las demandas del ambiente? También forma parte de la cultura organizacional. ¿Cuáles son los elementos de la cultura? Los valores, ya hablamos del sistema de valores, los ritos y ceremonias, cuáles son los comportamientos habituales y necesarios que dan, que son aprobados por los miembros de la organización, cuáles son las historias que se cuentan, cuáles son las tabúes, o sea, cuáles son los comportamientos que no están permitidos hacer, quiénes son los héroes, quiénes son las personas de importancia, quiénes son los mitos, cómo son las normas y cómo es la comunicación. Sobre normas y comunicación ya hemos hablado en unidades anteriores. Bien, entonces, ¿qué queremos decir? Que la cultura es un constructo que la cultura organizacional es un constructo de comportamientos aprendidos que se transmite de generación en generación como la forma correcta de comportarse, ¿sí? Que tiene algunos niveles de inmediata comprensión y otras que hay que profundizar, como son los supuestos inconscientes. Y que las culturas pueden ser flexibles o rígidas y que de acuerdo a la característica que tenga con ellos se va adecuando a las demandas del ambiente. Cómo responde, cómo está organizada la cultura por un sistema de variables que rigen los comportamientos. Bien, ahora, dicho esto, vamos a pasar al tema de clima organizacional. ¿Cuál es la diferencia más tajante entre cultura y clima? Es que la cultura es permanente, es algo que se construye en el tiempo. El clima organizacional es el estado, no el estado de ánimo, que el estado de ánimo en psicología es algo permanente, sino es el afecto, la sensación, cómo percibo, cómo me siento, ¿sí? Ahora, aquí, ahora, en esta reunión con esta gente, en esta situación. Porque por ahí el clima cambia con la misma gente, con la misma reunión, en el mismo lugar, pero con un contexto diferente. El ambiente de trabajo percibido es el clima, es el ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización. Es una variable que interviene entre el sistema organizacional y el comportamiento. O sea que es un emergente, es un factor psicosocial, ¿sí? Cómo se crea el clima, cómo surge de acuerdo a lo que pasa en el contexto organizacional, cómo esté estructurada y cómo se comporten a partir de ese acontecimiento, de lo que esté pasando, los individuos. ¿Cuáles son los componentes? Tiene un aspecto individual que está representado por
individuos, cómo son los comportamientos en actitudes, percepciones, valores, aprendizaje. Esta ya está, tiene comportamientos, aspectos individuales que se pueden ver en, si analizamos la personalidad, la motivación y el comportamiento de los individuos. Aspecto grupal, si vemos cómo es la dinámica, cómo es la cohesión, cómo son las normas, cómo es la comunicación. Y los aspectos motivacionales, cuáles son las necesidades y cuál es el sistema de recompensa que existe en esa organización. Cómo es el liderazgo, cómo se maneja la política, el poder, el estilo de influencia. ¿Es algo que me importa el individuo, no me importa el individuo? ¿Qué valor tiene más el propósito? ¿Sí? El propósito de la organización o que la gente se lleve bien. ¿Cuáles son los aspectos estructurales? Micro y macro dimensión. Una macro de estructura, los aspectos de la estructura general o de la estructura del grupo de trabajo. Y los procesos organizacionales en cuanto a la evaluación del rendimiento, el sistema de remuneración y la toma de decisiones. Cuando una organización tiene un clima organizacional saludable, cuando existe integración entre los objetivos organizacionales y personales, cuando tienen una estructura flexible y una red de autoridad, control, comunicación basada en la autonomía de cada uno de los miembros, cuando posee estilos de liderazgo adecuado a determinadas situaciones de trabajo donde hay visión compartida, confianza, consideración, apoyo, donde se reconocen las atribuciones individuales y las expectativas de las personas, se cuida el diseño y la calidad de vida laboral, existen puestos de trabajo responsables y desafiantes, se crean sistemas equitativos de recompensa, se crean oportunidades para las personas, existe un trato justo, se posee un funcionamiento democrático, existe un sentido de identidad y lealtad, las relaciones personales son equitativas y se realiza un análisis franco de los conflictos, haciendo hincapié en el arreglo de las diferencias sin demora o confrontaciones. Entonces, las relaciones están basadas en ganar. Este clima laboral saludable son, representa requerimiento, perdón, representa requerimiento para las organizaciones saludables. Bueno, hemos llegado hasta acá compartiendo estos dos temas muy profundos, pero muy nominales, pero que determinan la forma de funcionamiento de las organizaciones, sobre todo desde la perspectiva de la psicosociología. Pensemos que si nosotros tenemos sistemas rígidos, autoritarios, vamos a tener, puede ser que tengamos muchos problemas psicosociales, o sea, que tengamos una organización enferma, que tenga una organización que estrese, que haga, que tenga mucho, genere mucho estrés, que genere mucho, ¿no? Que genere mucho acoso, donde haya participación y consideración de los individuos. Bueno, no es lo que está estipulado por las normas internacionales de trabajo, ni las nacionales de trabajo, no es lo que permite, no es lo que está establecido en las normas internacionales de trabajo como son las ISO, sino que hablamos de entornos saludables de trabajo. Bien, gusto estar con ustedes y les agradezco la participación.